Lucas, capítulo 24. Muy temprano, el primer día de la semana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Descubrieron que alguien había rodado la piedra de la entrada de la tumba, pero cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué estaba sucediendo, aparecieron dos hombres repentinamente, vestidos con ropas que brillaban de manera deslumbrante. Las mujeres estaban aterrorizadas y se inclinaron, con sus rostros en tierra. Entonces ellos dijeron a las mujeres: ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado de entre los muertos. Recuerden que Él les dijo cuando estaban en Galilea: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres malvados y crucificado, pero el tercer día se levantará de nuevo. Entonces ellas se acordaron de lo que Él había dicho. Cuando regresaron de la tumba, informaron a los 11 discípulos y a los demás todo lo que había ocurrido. Y las que le contaron a los apóstoles lo que había sucedido fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y otras mujeres que estaban con ellas. Pero esto parecía algo sin sentido y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia la tumba, e inclinándose, miró hacia adentro y vio solamente los trapos fúnebres de lino. Entonces se devolvió a su casa, preguntándose qué había ocurrido. Ese mismo día, dos discípulos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 7 millas de Jerusalén aproximadamente. Ellos hablaban sobre todo lo que había sucedido, y mientras debatían y hablaban, Jesús apareció y comenzó a caminar con ellos, pero se les impidió que lo reconocieran. ¿Sobre qué hablan?, les preguntó. Ellos se detuvieron y sus rostros estaban tristes. Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió: ¿Acaso eres solo un visitante de Jerusalén? De seguro eres la única persona que no sabe sobre las cosas que han ocurrido en los últimos días. ¿Qué cosa?, preguntó Jesús. Sobre Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Él era un profeta que hablaba con gran poder y realizó grandes milagros ante Dios y todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y líderes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a rescatar a Israel. Ya hace 3 días que ocurrió todo esto. Pero entonces, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos sorprendieron. Ellas fueron a la tumba de mañana y no encontraron su cuerpo, y regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos ángeles que les dijeron que Él está vivo. Entonces algunos de nuestros hombres fueron a la tumba y la encontraron tal como ellas dijeron, pero no lo vimos. Entonces Jesús les dijo: Ustedes son tan necios. ¿Cuán lentos son para creer en todo lo que los profetas dijeron? ¿Acaso el Mesías no tenía que sufrir antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que las Escrituras decían sobre él. Cuando se acercaron a la aldea a la cual se dirigían, Jesús les hizo creer como que iba más lejos que ellos. Pero ellos le instaron a quedarse, diciendo: Por favor, ven y quédate con nosotros. Se hace tarde y el día ya se acaba. Entonces él entró a quedarse con ellos.
Cuando se sentó para comer con ellos, tomó el pan y dio gracias. Lo partió y se los dio. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, y entonces él desapareció de su vista. Los dos discípulos se dijeron el uno al otro: ¿acaso no ardían nuestros pensamientos cuando él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? Entonces se levantaron y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a otros que estaban reunidos con ellos, quienes dijeron: en verdad el Señor ha resucitado, se le apareció a Simón. Entonces, los que acababan de llegar explicaron a los discípulos lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y mientras aún hablaban, el mismo Jesús apareció entre ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Ellos estaban sorprendidos y asustados, pensando que veían a un fantasma. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué dudan? Les preguntó. Miren mis manos y mis pies. Miren que soy yo. Tóquenme y saldrán de dudas, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, así como ven que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró sus manos y pies, pero ellos aún no podían creerlo porque estaban muy eufóricos y asombrados. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Y ellos le dieron un pescado cocido, y él lo tomó y lo comió enfrente de ellos. Entonces Jesús les dijo: esto es lo que les explicaba cuando aún estaba con ustedes. Todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, tenía que cumplirse. Luego abrió sus mentes para que pudieran entender las escrituras, y les dijo: así estaba escrito, que el Mesías sufriría y se levantaría en el tercer día de entre los muertos, y que en su nombre se predicaría el perdón de pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora voy a enviarlos lo que mi Padre prometió, pero esperen en la ciudad hasta que reciban poder del cielo. Entonces los llevó cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó, y fue llevado al cielo. Ellos lo alabaron, y luego regresaron a Jerusalén llenos de alegría, y pasaban todo el tiempo en el templo, alabando a Dios. Bienvenido a Reavivados por su palabra. El último capítulo del libro de Lucas es el 24 y nos trae la maravillosa noticia, resurrección de Jesús. Cristo está vivo, venció la muerte para siempre. La muerte tiene poder temporal, la muerte tiene los días contados, la muerte no será para siempre. La resurrección de Cristo nos da la certeza de que también nosotros resucitaremos cuando Él lo diga. Un día Él dirá: levántense, oiremos su voz y nos levantaremos para vivir para siempre. La muerte, querido amigo y amiga, de cierta manera debe ser considerado para el cristiano como algo trivial, como algo sin mucho poder. La muerte no debe ser escándalo para nosotros, porque la muerte no es el fin de todo. La muerte tiene un poder temporal. Si un día morimos, descansamos, tal vez nos parecerá que solo pasó media hora, una hora o tal vez una noche, y despertaremos como si fuese el siguiente día, y Cristo estará viniendo en las nubes de los cielos, no importa cuánto tiempo haya pasado, y vivirás para siempre, porque Cristo venció a la muerte. En segundo lugar,
Nunca te olvides de las palabras de Jesús. Las mujeres fueron a ver al sepulcro. No encontraron a Jesús. Estaban de miedo y vieron a los ángeles, a dos varones, que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, dice el verso 5 y 6. Y en el verso 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Habían olvidado su palabra. Habían olvidado esta enseñanza tan importante que Jesús les había dicho varias veces. Era tan increíble para creerlo. Amigo y amiga, si alguien te dice alguna cosa increíble, difícil de creer, alguna persona te promete algo increíble, pues tienes todo el derecho de dudar. Somos seres humanos. Si una persona te dice: mañana te voy a regalar $1000, pues sí, increíble, y tal vez sí, tal vez no. Pero lo que está en la Biblia debes de creer y no olvidar. Lo que está en la Biblia es palabra del Dios que nunca promete algo en vano. Su palabra es completamente fiel y completamente segura. Él había dicho que iba a resucitar y lo hizo. Él dijo que volverá y lo va a hacer. Va a volver. Y aquí Él resucitó, aunque muchos no creyeron, resucitó. Y no creyeron incluso viéndolo. En el día final, Cristo vendrá. Aunque crean que no vendrá, Él vendrá. Más allá si crean o no crean, de todas maneras Él vendrá. Entonces, frente a los últimos acontecimientos, tú debes de creer en la palabra, de tal manera que la palabra esté en tu corazón, y mientras van pasando los sucesos, tú vas comparando los eventos del mundo con su palabra, y dirás: está cerca el glorioso advenimiento de Jesús. No olvides su palabra. Tal vez llegarán días en que ni tengas una Biblia impresa en tus manos, ni virtual. ¿Qué harás? Pues allí la palabra que tú estudiaste, que memorizaste, estará en tu cabeza, en tu mente, y el Espíritu Santo te recordará. Y no nos pasará, tal vez, como les pasó a las mujeres que se habían olvidado y tuvieron que ser reprendidos en cierta manera por estos ángeles para recordar. En tercer lugar, Cristo no siempre actuará como piensas. Él tiene mejores planes para ti. Luego apareció Jesús a los otros discípulos que estaban yendo camino a Emaús, aunque no lo reconocieron. Ellos estaban tristes porque habían muerto sus esperanzas. Ellos no esperaban un reino eterno, ellos esperaban un reino terrenal. Y como murió, pues todas sus esperanzas terrenales también murieron. Por eso estaban tan tristes en lugar de estar alegres. Estaban tristes y Jesús les dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué están tristes? Y ahí Cristo les abre el entendimiento y les muestra las Escrituras. Pero antes de eso ellos dicen en el verso 21: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Ellos pensaron una redención terrenal, un gran rey que aparecía en su caballo con miles de soldados para imponer y libertar de la opresión romana, para hacerlos independientes, para hacerlos libres. Y esa no era la promesa que estaba en la Biblia. Ellos esperaban algo que no estaba en la Biblia y no creyeron algo que sí estaba en la Biblia. Por eso podemos ser chasqueados. No confíes en las especulaciones que no están en la Biblia. Voy a poner algunos ejemplos. Algunos dicen que el fin del mundo será en una catástrofe económica. Algunos dicen que, que la marca de la bestia es esto o aquello. Son especulaciones. Tal vez sucedan, tal vez no, porque la Biblia solamente refiere una cosa. Cree en eso. Si no está en la Biblia, no creas. No te dejes engañar, para que cuando sucedan las cosas, pues estés preparado. En cuarto lugar, cree en la Biblia y su mensaje de manera suprema. Eso es lo que él estaba mencionando hace un momento. Creer completamente.
En el verso 27 menciona: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por eso la quinta enseñanza que podemos extraer es que toda la Biblia habla de Cristo. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Cristo. Porque Juan capítulo 1 dice, que vamos a leer después de este video, el siguiente que vamos a leer es Juan. Y ahí dice: en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. Desde Génesis 1, entonces Cristo estaba creando. Siempre estuvo. Él es eterno. Hasta Apocalipsis, hasta el último versículo, dice: yo estoy con ustedes todos los días. Y dice: ven, Señor, ven. El que da testimonio de estas cosas dice: ven. Entonces, como alguien dijo, en toda la Biblia hay un hilo rojo que corre toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, donde dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. También está Cristo allí. En toda la Biblia está Cristo. Entonces no podemos separar y solamente dar énfasis a algunos libros y a otros no. O solamente dar énfasis a algunos pasajes y a otros no. Toda la Biblia. Es una regla suprema que nunca debes olvidar. Toda la Biblia. En sexto lugar, debe arder tu corazón al abrir la Biblia. La Biblia da testimonio de Cristo. Cristo sabía que solamente a través de un legado escrito podría conservarse la pureza de sus enseñanzas. Por eso se escribió la Biblia. Y cada vez que tú abras, debe arder tu corazón como les ardía a estos discípulos cuando estaban camino a Emaús. Cuando tú abres la Biblia, arde tu corazón. Si no sucede eso, debes pedir a Dios que te haga entender, y Cristo con toda seguridad lo va a hacer. Por ejemplo, al leer esto, yo me alegro. Jesús vivió, me refiero a que resucitó, está vivo, no está muerto, no quedó en la cruz, no fue un rey que murió por nosotros y acabó para siempre. Él venció la muerte y eso me da alegría, me da gozo, arde mi corazón. También debe arder en ti cada promesa. En séptimo lugar, es Dios únicamente quien abrirá tu entendimiento. En el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Quién nos abre el entendimiento para comprender? Dios. En este caso estaba Cristo. Él es el que abre el entendimiento. No lo hace un pastor, no lo hace un predicador, no lo hace otro libro, no lo hace ni siquiera un canal de YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que abres la Biblia o escuchas la Biblia, como en este caso estamos haciendo, primero debes de orar para que al escuchar su palabra, pues arda tu corazón, brille el Evangelio. Es lo que yo espero de ti, que cada vez que leamos la Biblia, ores para entender la Escritura, para comprender sus tesoros y brille en tu corazón. Cristo te hará entender la Escritura. Nosotros solamente somos instrumentos, canales, por medio de donde fluye la palabra. Pero quien te abre el corazón y el entendimiento es Cristo. En octavo lugar, Cristo prometió enviar al Espíritu Santo. El verso 49 dice: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Se refería al Espíritu Santo que envió Cristo, y hasta ahora está ese poder. Necesitas el Espíritu Santo permanentemente en tu vida, como habíamos estudiado en los capítulos anteriores. Es el Espíritu Santo que te ayudará a entender y a vivir como Cristo quiere. Finalmente debemos de tener una vida de gozo. En el verso 52 dice:
Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Eso es lo que produce cuando andamos con Cristo, cuando descubrimos las grandes verdades. Tu corazón rebosa, rebalsa de gozo y eso compartes con los demás. La vida del cristiano no puede ser una vida triste continuamente. Habrá momentos de tristeza, pero la mayor parte debe ser una vida de gozo. Si tu vida no es una vida de alegría constante, algo está mal. Cristo nos dio gozo y alegría en el corazón. Las personas más felices del mundo deben ser los cristianos, aun con todas sus luchas y dificultades. En conclusión, querido amigo y amiga, Cristo vive, su palabra es vida y busquémosle cada día en su palabra, en la Biblia. Ahora vamos a terminar con una oración. Acompáñame, ven. Señor nuestro, qué buena noticia que el Salvador está vivo, venció la muerte para siempre. La muerte entonces es un enemigo pequeño, vencido, y aun si un día nos muerde el talón, será temporal. La muerte no tiene poder eterno, gracias a Cristo que venció sobre la muerte y aplastó para siempre. Señor nuestro, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. E incluso la muerte puede ser ganancia, como dice tu apóstol Pablo. Gracias, Padre, por enviar a Cristo y resucitar para completar nuestra salvación. Haznos arder en nuestro corazón cuando estudiamos la palabra tuya, que nos dé vida, esperanza, que fluya vida a través de ella hacia nuestros corazones. Señor, bendice este canal de YouTube, que pueda llegar a las personas y ellas puedan encontrarte a ti, amarte a ti, Señor. Por favor, y bendice a mis hermanos que están cada día escuchando esta palabra, que mis amigos sean completamente bendecidos. En el nombre de Cristo. Amén.